A ti no te define la situación, a ti no te define la circunstancia, tú eres definido en Cristo. Tú no eres lo que sientes, tú ni siquiera eres lo que piensas, ni siquiera eres lo que vives. Tú estás definido y tu identidad es Jesucristo. Porque de no ser así, entonces viviríamos y nuestra identidad radicaría según la situación que atravesamos. Por eso es que nosotros, al entender que tenemos un diseño glorioso en Dios, no quedamos enredados en los negocios de la vida. Muy bien, bueno, vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy. Esta va a ser la última de esta serie, en una nueva vida. Creo que llevamos 4 meses en esta serie. Entonces creo que pues ya de alguna manera hemos ido entendiendo. La primera fase, llamémosle así, fue la de en una nueva realidad, que creo que también estuvimos alrededor de 4 meses, que yo los invito a que puedan buscarlas en YouTube, inclusive las tenemos también por escrito. Y esta serie que también lleva ya 4 meses, que le hemos puesto por nombre En una nueva vida, ¿verdad? Creo que tenemos material suficiente como para de alguna manera interpretar cómo se vive esta nueva realidad en la primera fase y la aplicación de alguna manera o la experiencia por medio de Dios en esta nueva vida. Entonces a esta última enseñanza le he puesto por nombre, o le pusimos por nombre, Absorbidos por la vida, de la serie En una nueva vida, ¿verdad? Y creo yo que va a ser verdaderamente edificante lo que hoy por parte de la Escritura vamos a recibir. Yo quisiera que pudiéramos ir a la carta a Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Algo que yo quisiera que hoy pudiéramos afirmar en nuestros corazones es de que no vivimos en un diseño ordinario. Digan conmigo: nuestro diseño no es ordinario. Es decir, tenemos por diseño en Dios la capacidad de tener una experiencia gloriosa en esta vida a pesar de los escenarios. Por eso el apóstol Pablo a Timoteo le está diciendo acá que a quien Dios ha tomado, ha reclutado como parte de su cuerpo, de su reino, no se enreda, dice, en servicio activo, no se enreda en los negocios de la vida diaria. Ya vamos a ver un poquito más con mayor claridad esto. Pero primero yo quisiera que nosotros tuviéramos en nuestro corazón la claridad de que no tenemos un diseño ordinario. Pero para esto es importante que entendamos lo siguiente. Nosotros tenemos dos naturalezas, pero estas dos naturalezas que tenemos en nosotros, que es una vieja naturaleza y una nueva naturaleza, no viven en confusión. A veces esto es algo que nos ha costado comprender, y es que pensamos que tenemos de la naturaleza antigua y de la nueva naturaleza, pero que estas están combinadas. De alguna manera conviven en nosotros, pero no están confundidas entre nosotros. Y a veces nosotros interpretamos de que al ser una nueva criatura, ahora surgió una nueva naturaleza que se mezcló con la antigua. O tenemos una antigua naturaleza que se combinó y se mezcló, y entonces ya no se distingue cuál es la nueva y cuál es la vieja naturaleza, ¿verdad?
Y algo que tenemos que empezar a definir aquí es darnos cuenta que cuando nosotros nacimos por medio de nuestros padres, nacimos en una naturaleza, que según la carta a los Efesios dice que esta naturaleza tenía una herencia delictiva y de muerte. Es decir, era una condición de vida de pecado, de fracaso. Pero al nacer de nuevo, surge una nueva vida en nosotros. Esta nueva vida, dice la Escritura, que no está según creada el orden humano. Por eso dice que no es nacida ni de hombre ni de mujer, sino por el contrario es una naturaleza que solamente Dios puede dar a luz. Entonces, cuando entendemos esto, a veces lo primero que se viene a nuestras mentes es de que ahora surgió una nueva naturaleza y se mezcló, se confundió con la antigua naturaleza. Y la realidad es otra. Nosotros tenemos esta naturaleza humana caída, que muchas veces se enferma, que a veces se adolece, que es la que sufre, que es la que le pasa una serie de situaciones, se golpea, se siente traicionada, inclusive miente, engaña, todo lo que entendemos por obras de la carne, ¿verdad? Pero ahora tenemos una nueva naturaleza que es espiritual. Esta nueva naturaleza de alguna manera es independiente a esta vieja vida. Eso no quiere decir entonces que no puede existir por medio de esta nueva vida un desarrollo en esta vida. Es decir, voy a tratar de explicarlo un poco mejor. Esta naturaleza de Dios es espiritual. Y por lo tanto, lo espiritual rara vez lo podemos tocar como un objeto material, ¿verdad? Es decir, es el mundo invisible. Pero que algo sea invisible no quiere decir que no sea real. Es decir, lo invisible y lo espiritual de Dios, lo más seguro es que sea más real que la misma vida material. Porque la vida material un día va a dejar de ser, pero la vida espiritual va a permanecer para siempre. Es más, todo lo visible es creado desde este mundo invisible. Entonces hay una realidad espiritual en esta nueva vida que debemos entender, y es que cuando nacemos de nuevo, Dios engendra vida espiritual en nosotros que ahora necesita desarrollarse. Entonces el alimento de cada vida es distinto. La vida de la carne se alimenta según la propia carne, su propia humanidad, y la vida espiritual se alimenta según su propio alimento espiritual. Entonces la idea de esto es que nosotros podamos entender que la medida que nuestra vida espiritual tenga es proporcional al desarrollo que nosotros le hemos dado. Y entonces ahí empieza a haber ya un contraste. Si nosotros hemos desarrollado la vida espiritual, seguramente es quien va a empezar a tener el gobierno y el control de nuestras vidas. Y si nosotros seguimos alimentando más nuestra humanidad, seguramente esta es la que va a ir tomando más el control de nuestras vidas. La idea de esto es que la nueva vida llegue al punto en el diseño de Dios de poder preservar y gobernar la vieja vida, para que entonces esta nueva vida produzca de lo que ella es. ¿Y qué produce ella? Una vida abundante, una vida eterna, una vida con entendimiento, una vida victoriosa, una vida triunfante. Por eso es que el apóstol Pablo en 2 Timoteo le está hablando a Timoteo desde esta nueva vida. Y le dice básicamente, aquel soldado que está en servicio activo, que se ha ido desarrollando, no se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque en la medida en la que esta nueva vida se desarrolla, va a ser menos propensa a quedar atrapada en los asuntos circunstanciales de esta vida. Todos padecemos, todos padecemos. Todos sufrimos, todos sufrimos. Todos somos afligidos, todos somos afligidos. Pero la diferencia consiste en la vida que gobierna nuestras vidas.
en cómo vamos a asumir la realidad de la vida. Por eso es que Juan 16:33 habla precisamente de esto, que se podría tomar como casi que una promesa. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos ¿qué? Aflicción, pero confíen. Y aquí quisiera yo hacer una pausa. Habla de confianza. La pregunta es, ¿en quién debe estar esa confianza? En la situación que se resuelva, en una persona de pronto en específico, en alguna cosa o en nosotros. Aquí claramente nos dice que la confianza debe estar puesta ¿en quién? En Dios. Pero ojo acá, generalmente nosotros no tendremos confianza en alguien que nosotros no conocemos. Y de ahí la importancia del conocimiento en Dios. Si nosotros no conocemos a Dios y sus riquezas y sus provisiones celestiales y sus provisiones eternas, entonces ¿cómo nosotros podremos percibirnos, estar confiados en un mundo que lo que nos ofrece es ser afligidos? Es decir, Jesús de alguna manera ya le estaba hablando a un tipo de persona. Este tipo de persona era alguien capaz de confiar en Dios. La pregunta es, ¿cómo tú puedes confiar en alguien? Y de pronto la respuesta puede ser por medio de conocer a ese alguien, ¿verdad? Por eso nos habla de que estas cosas nos ha hablado para que tengamos paz, porque en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos por medio del conocimiento y la riqueza que hemos recibido de Dios, que Dios, por medio de Jesucristo, ha vencido al mundo. Y aquí quisiera hacer de pronto como un paréntesis, y es ahí donde es importante que reconozcamos, y eso lo hemos visto por lo menos en estos últimos 8 meses con un poquito más de énfasis. Existe el conocimiento que tiene que ver con lo que el conocimiento te informa, la epignosis, y aparte es el conocimiento que te revela esa información, que es el epignosco. Es decir, cuando algo ya te faculta para tener una experiencia en esta vida. Yo siempre pongo el ejemplo del pastel. Yo puedo decir que sé hacer un pastel, pero en el momento en que me toque que hacer el pastel, es probable que se haga evidente que no me recuerde cuál era el paso 2. Pero yo aseguraba que sabía hacer el pastel. Pues algo similar nos pasa con el conocimiento de Dios. No basta con lo que yo te pueda a ti decir. Ahora se necesita que esa información que yo espero esté siendo transmitida por medio del Espíritu Santo de Dios se revele a tu vida de tal manera que entonces tú puedas estar facultado por medio de esa vida para enfrentar el mundo. Porque claramente dice, para que en mí tengáis paz, en el mundo tendrás aflicción. ¿Y qué es el mundo? Es el sistema creado por el ser humano. Es decir, lo que el hombre ha creado, lo que produce es aflicción. De ahí que surgen desde de las cosas más mínimas hasta las máximas, que podríamos decir como las más mínimas. ¿Qué ropa me voy a poner el día de hoy? Esto no combina. No tengo zapatos para este pantalón. Eso fue creado por el ser humano y generalmente estamos tratando de no vernos mal, pues. Por el que cómo me va a ver aquel, qué va a pensar aquel, y yo necesito algo nuevo. Y hasta lo máximo, ¿qué podría ser? ¿Qué? Tal vez el fallecimiento de un familiar. Porque el fracaso humano provocó que la muerte se instaurara en el ser humano. Entonces, desde nuestra humanidad,
Es difícil encontrarle como una salida a aquello que el mismo hombre ha fabricado. Pero es ahí donde el conocimiento de Dios y sus riquezas nos proveen a nosotros herramientas espirituales en cuanto a su riqueza, a su gracia, a su justicia y a su entendimiento, para que entonces podamos tener confianza en un mundo que seguramente te va a afligir. Y entonces entra ahí también lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo: pero aquel que ha sido tomado por Dios y está prestando un servicio activo, no queda enredado en los negocios de la vida diaria, en las aflicciones de este mundo, no porque no nos duela, sino porque tenemos confianza. Y la confianza es un efecto del conocimiento, del conocer. Y ese conocer que Dios es rico, que Dios es abundante, que en Dios están suplidas todas las cosas, nos provee de la seguridad a nosotros de poder estar en este mundo, pero no enredados en los asuntos de esta vida diaria. Por eso yo iniciaba diciéndote: el diseño que tenemos de Dios no es un diseño ordinario, es un diseño glorioso, abundante, eterno, enriquecido, bendecido, justo, santo, perfecto, en el que necesitamos desarrollo y crecimiento. Porque si nos desarrollamos entonces, Pao, en esta nueva vida, seguramente nuestra forma de enfrentar esta vida va a ser otra, porque la enfrentamos confiadamente. ¿Pero por qué tenemos confianza? Porque estamos conociendo las riquezas que de Dios hemos recibido. Por eso es que nosotros no vivimos esta vida como empobrecidos, sino como enriquecidos, pareciendo que no tenemos nada en momentos, pero en realidad poseyéndolo todo. A ti no te define la situación, a ti no te define la circunstancia. Tú eres definido en Cristo. Tú no eres lo que sientes, tú ni siquiera eres lo que piensas, ni siquiera eres lo que vives. Tú estás definido y tu identidad es Jesucristo. Porque de no ser así, entonces viviríamos y nuestra identidad radicaría según la situación que atravesamos. Por eso es que nosotros, al entender que tenemos un diseño glorioso en Dios, no quedamos enredados en los negocios de la vida, aunque esto no quite que hay momentos en los que seamos afligidos. ¿Me estoy explicando en esto? Entonces nuestra confianza no está en nuestras propias fuerzas, no está ni siquiera en que la situación se resuelva. Nuestra confianza está puesta en Dios por medio de Jesucristo. ¿En quién está nuestra confianza? En Dios por medio de Jesucristo. Porque si es la circunstancia, de pronto esa circunstancia no se resuelva según lo que nosotros esperamos. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Desmaya nuestra fe? O podríamos decir: Dios es malo. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, sabemos de que los que conforme a su propósito hemos sido llamados, estamos afirmados en una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque estamos llamados de acuerdo a su ¿qué? Propósito. Hechos de acuerdo a su propósito. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para ir creciendo en este conocimiento y en esta confianza? Permitir que el propósito de Dios nos haga de acuerdo, nos dé la forma adecuada según su propio propósito. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es ese objetivo? Jesucristo. Viene la vida espiritual y engendra a Jesús, pero ahora necesita esa vida
como un segundo paso, llamémosle de esa manera, un proceso de formación. Se engendra, ahora se forma, y tercer punto, ahora se perfecciona. Lo que se engendra, se forma y ahora se perfecciona. Cuando algo se perfecciona en este sentido, la vida de Jesucristo, es porque está alcanzando madurez. Seguramente entonces, en la medida en la que alcances madurez, tendrás una diferente perspectiva sobre lo que te acontece. Ya no lo vivirás como cuando esto se engendró, porque ahora se formó y ahora está en un proceso de perfeccionamiento. Entonces basta que Dios engendre su vida en mí y ahí se acaba absolutamente todo. No, ahora necesito que lo que se engendre se forme y lo que se forme se perfeccione. Ay, entonces usted no está diciendo que esa vida no es perfecta. No, esa vida es perfecta en sí misma, pero necesita perfeccionamiento en nosotros, para que entonces se viva, Él viva su vida a través de nosotros. ¿Podemos entonces vivir en este mundo que nos aflige, en este cosmos, confiadamente? Yo pienso que sí, porque si Jesús lo anunció, lo afirmó, seguramente que sí. La diferencia es que Jesús lo estaba hablando desde su perspectiva y su naturaleza. Y es ahí entonces donde en esa nueva vida necesitamos que lo que se engendre ahora se forme y entonces se perfeccione, para que entonces nos presentemos ante esta vida cada día más acorde a la estatura de ese varón perfecto que es en Jesucristo. Y por eso quiero que podamos ver una de las cartas del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Miren, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pedro habla de ese conocimiento que no solamente te informa, sino que te ha sido revelado. Entonces, lo que se te revela te capacita para la vida. Se vuelve algo práctico. Por eso es que a veces decimos: es que yo necesito algo práctico, ya mucha cosa así que huela, ¿verdad? Mucho querigma. Pero no hay cosa más práctica que el conocimiento que se revela, porque eso se hace experiencia. Entonces, por ejemplo, si tú, Lisbeth, por darte un ejemplo, algo tal vez básico, si por ejemplo yo te digo a ti: tú eres en Cristo una mujer victoriosa, tú ya fuiste informada, ya fuiste notificada. Pero si tú no abrazas esa palabra y no se convierte en una realidad, es probable que después tú enfrentes el escenario y tú te sientas todo menos una mujer victoriosa. No porque no estés informada, sino porque eso que se te informa necesita ser revelado a tu corazón, para que entonces cuando entres en el momento que seguramente te va a afligir, tú lo puedas vivir desde esa experiencia que te hace saber de que no importando el desafío o el escenario, tú eres una mujer victoriosa. Es más, yo quisiera recalcar lo siguiente: cuando nosotros entendemos de que en nuestras vidas hay dos naturalezas que no están confundidas, podemos nosotros también asumir la vida desde otra perspectiva, llamémosle así. Porque esa naturaleza nos permite a nosotros saber de que ella, no importando las circunstancias, la espiritual no pierde su esencia, su naturaleza y su sustancia. Es decir, si yo entro a un escenario complejo, ella no deja de ser lo que ella es por naturaleza. ¿Y qué es ella por naturaleza? Victoriosa y triunfante. Entonces, esas son las cosas que nosotros necesitamos que por medio de su Espíritu Santo se renueven en nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Ahora vamos a ver el versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
mediante el conocimiento, nos han sido dadas por su divino poder. Miren, esto a mí siempre me ha transformado. ¿Cómo hemos recibido nosotros el poder de Dios? A través del conocimiento. Nosotros recibimos la verdad, la palabra de Dios en nuestros corazones, pero esta verdad que recibimos de Dios está formándose en nosotros, y entonces eso que se va formando en nosotros nos da el poder. Es lo que capacita al creyente para no presentarse en esta vida derrotado, enredado en los negocios de la vida, aún en medio de su aflicción, sino por el contrario, el conocimiento produce el poder de Dios mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es que en la antigua vida no todos somos tentados igual, sino según su propia concupiscencia, sus propios deseos. Y este es el ejemplo que generalmente pongo. Si a ti no te gusta el pastel de chocolate, por más que te lo pongan enfrente, tú no vas a ser tentado por el pastel de chocolate. Hasta a algunos les puede dar hasta asco. Uy, no, muy dulce. Ajá. Pero a quien le gusta, a la que bueno se ve, porque es tentado según sus propios deseos. Entonces en el mundo, dice aquí, hay corrupción a causa de los propios deseos del ser humano. Hay una naturaleza que está tentada según su propia corrupción. Pero Dios a nosotros nos ha dado de su naturaleza, ¿qué? Divina, dice el apóstol Pedro. Una naturaleza gloriosa, extraordinaria. Esta parte y este capítulo del apóstol Pedro a mí me gusta mucho, porque yo veo este capítulo como una afirmación para nuestras vidas y para quienes les escribía, recordándoles, les dice él mismo lo que ustedes ya saben que son. ¿Cuándo escribió el apóstol Pedro estas cartas? Ahí por el año 60 más o menos después de Cristo. Y se las estaba escribiendo a una audiencia que estaba siendo perseguida y afligida y estaba dispersada. Ellos no estaban pasando su mejor momento. E incluso se cree que esta fue de las últimas cartas que escribió el apóstol Pedro, y que incluso en ese mismo tiempo es donde ya le estaban dando persecución o hasta muerte al apóstol Pablo. Entonces el escenario era adverso, era de persecución. Estaban dispersos porque estaban huyendo, estaban siendo afligidos. Y aparece el apóstol Pedro recordándoles y afirmándoles lo que son. Ustedes son participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5: vosotros también, les dice, pongan toda diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio, al dominio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros, en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Pero en el versículo 5 les dice: ustedes también, mucha, diríamos en Guatemala, échenle ganas. Vosotros también pongan diligencia, añadan, y les da una serie de virtudes espirituales. Ustedes están siendo afligidos, están siendo perseguidos, pero no se les olvide que ustedes son parte de la naturaleza de Dios, en la que tienen grandísimas y mejores promesas, les dice. Pero eso sí, ustedes también échenle ganas.
añádanle. O lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: echa mano de esa naturaleza que Dios te ha dado, de esa riqueza que Dios te ha dado. Porque si haces estas cosas, les dice, no van a estar ociosos. Hay mucho por seguir desarrollándose. Y entonces no tendrán una vista corta. Yo no recuerdo muy bien, pero yo creo que en el original habla como de un miope, de alguien que tiene miopía espiritual y que entonces no alcanza a ver las cosas con claridad a causa de su miopía espiritual. Es decir, en Dios hemos recibido una nueva vida extraordinaria y gloriosa, Lisbeth. Sí, pero ahora echémosle ganas a lo que de parte de Dios hemos recibido y que puede, dice el apóstol Pedro, desarrollar estos atributos. Y él enumera algunos. No quiere decir que sean los únicos. Si no hubiera tenido que escribir tal vez unas 3 cartas solo diciéndolas, todas las cosas que se pueden añadir. Y entonces quien hace esto va a ser afligido, porque ellos seguían siendo perseguidos. Pero como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, no va a quedar enredado. Y se los dijo un hombre que tenía consiervo a otro apóstol que estaban a punto de morir. O sea, el apóstol Pedro no lo dijo porque estaba acostado. Escribí esto. Él estaba en el asunto. Pero él hablaba del poder que viene mediante el conocimiento. Conocer las riquezas de Dios. Conocer a Dios. Lo que decía el apóstol Pablo, lo inescrutable, lo abundante, lo enriquecido. Es que a veces nuestro problema ha sido que creemos que ya con que se sembró ya entendimos todo. Ahora se necesita formar y ahora se necesita perfeccionar. Añade con diligencia, échale ganas. No humanamente, porque en tus fuerzas de pronto vas a estar limitado. Pero como participantes de la nueva vida, estás capacitado. Aun cuando te estén persiguiendo, aun cuando te estén afligiendo. Hoy los que persiguen son los de Electra, los del banco, los cobradores, la SAT. Sí, dice. Pero ellos sean perseguidos por su fe, a causa de Cristo. Hoy no necesitamos, muchos de nosotros, ni siquiera ser perseguidos para abandonar la fe. Solitos la abandonamos porque nos falta conocer a Dios. El conocimiento que nos da el poder, que nos hace saber que estamos capacitados en Dios, que somos bendecidos. Miren lo que dice la carta del apóstol Pedro también en 1 de Pedro 5:9. Ahorita que ya más o menos entendemos cuál es el contexto, podemos comprender esto que dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Por qué tomo este versículo? Porque a veces nosotros, en medio de lo circunstancial, nosotros nos sentimos como los únicos en el mundo. Pero resulta que no. Quizá una situación exactamente igual, tal vez no, porque no sé si algo se puede repetir tan exactamente igual, pero seguramente muy similar, como la que tú estás viviendo. Alguien está viviendo, otro hermano en la fe con entendimiento, pero en Argentina, pero en Costa Rica, pero en México, pero en España, pero en Asia, no lo sé. Pero el apóstol Pedro les dice: ustedes pueden resistir firmes por la fe que ustedes han recibido. La fe que no ve las cosas desde una percepción terrenal, sino desde una percepción ¿qué? Espiritual. La fe de lo invisible, porque tiene la capacidad de ver lo eterno. Por eso dice la escritura que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Y ese ver, yo se los he explicado, no habla de una acción casual o mecánica, cuando uno cree que vio y solo pasó la vista, sino de la capacidad que se tiene de contemplar y admirar
lo que ves. Entonces nosotros entendemos y sabemos de que estamos afirmados y nuestra confianza está en Dios, no en la situación, no en lo circunstancial, porque Dios a nosotros nos ha provisto de una mentalidad espiritual de propósito, no de circunstancia. Ay, seguramente a usted no le duele. No, si seremos afligidos, pero no es la aflicción la que te define. Tu identidad es Cristo. Ahora vamos a regresar a 2 de Timoteo 2:4, nuevamente en la versión que la teníamos, por favor. Y dice: ningún soldado en servicio activo se enreda. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo en el original, que de pronto es muy fácil de interpretar, pero quizá nos quede más claro si vemos lo que en el original esto significa. Y de repente les va a hacer un poco más de sentido algo que ustedes ya han leído. Enredar de emplecó y de embarazo, o de quedar involucrado en algo. Yo no sé si ustedes se recuerdan que esto se los dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas, ¿y a usted quiénes los embarazó? ¿Quién los enredó? ¿Quién los involucró en esos asuntos? Pero yo no sé si ustedes se recuerdan también. Bueno, vamos a detenernos acá. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo: nadie que está tomado, llamado por Dios, quede involucrado en las cosas de esta vida. Ay, el apóstol Pablo nos está invitando a ser unos irresponsables en esta vida. No, nos está invitando a no quedar embarazados de una situación. Nos está invitando a no quedar embarazados de una circunstancia. El embarazo de alguien cuando empieza no se da, pero pasado un tiempo es evidente. Ya ni siquiera necesitas convencer a alguien de que tienes un embarazo. Tienes que a los 2 meses dicen: estoy embarazada. Y tú, ay, sí, ¿verdad? Por gracia y amor, ay, sí, ahí debe estar, porque no se ve nada. Pero cuando tiene 9 meses, tú no necesitas decir: estoy embarazada. Se nota. Pues algo similar sucede cuando nosotros nos permitimos involucrarnos con las situaciones de la vida que nos embarazan. Empiezan con algo de pronto que no notamos, y cuando nos damos cuenta, todos pueden darse cuenta de que estamos enredados, embarazados de ese problema que ya no necesitan ni decirlo, que es notorio. Fue exactamente lo mismo, o muy parecido, mejor dicho, a lo que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas. En Gálatas 5:7. ¿Y a ustedes quién los embarazó? Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Corrían bien. Y aquí hay un asunto que tenemos que prestarle atención. No es cómo se inicia la carrera, es cómo se finaliza la carrera. Nosotros esta carrera espiritual la empezamos todos en el espíritu. Nadie puede decir: yo empecé esta carrera espiritual carnalmente. La empezamos en el espíritu. Pero ¿qué nos embarazó? Como a los Gálatas, que ya no corremos bien. Empezaron, les dice el apóstol Pablo, en el espíritu, y ustedes están terminando en la carne. ¿Cuál era el contexto de los Gálatas? Que había muchos falsos maestros incrustados. Pero también yo quisiera traer aquí como un escenario. A veces nosotros no vivimos tal cual la misma situación de los Gálatas, pero sí convivimos todo el tiempo con nosotros y terminamos embarazados de los negocios de la vida y no de la vida en Cristo. Por eso es que necesitamos nosotros todo un proceso de vida para entender cómo opera este poder en nuestros corazones, que viene mediante el conocer a Dios y sus riquezas. Y entonces vamos a ser una generación
de hijos entendidos, fortalecidos, valientes y victoriosos, no porque estén fingiendo ante la vida, sino porque han entendido quiénes son en Cristo y cuál es su identidad. Ahí en la ciencia, y aquí hay una doctora, no sé si lo voy a explicar bien, esta es la doctora, la esposa del pastor Fer, pero por ejemplo, cuando surge la vida o se fecunda el óvulo, esa célula es una célula totipotente que se multiplica en células y que en sí misma ella tiene la capacidad de generar vida. Y entonces a mí esto me parece maravilloso, porque la escritura dice que todo lo creado fue creado de lo invisible, y yo lo relaciono con lo que sucede por medio de la vida del Espíritu. Dios pone su semilla en nosotros, una semilla que tiene la capacidad absoluta de multiplicar lo que ella contiene, aunque para ese momento pareciera pequeña o insignificante. Ahí hay vida. Y entonces cuando nosotros iniciamos esta carrera, la iniciamos porque Dios ha puesto de su vida. Traduciéndolo al lenguaje de hoy, ustedes se desarrollaban bien. ¿Quién les hizo andar en la carne? Falsos maestros, sus propias ideas, sus propias opiniones, pero seguramente no la vida que de Dios hemos recibido. Porque la vida que de Dios hemos recibido nos da el conocimiento, y con el conocimiento el poder. Somos una generación poderosa. Dile a la persona que tienes a la par: eres poderoso. Eres poderoso en Cristo. ¿Quiénes creen que verdaderamente son poderosos? Y miren acá lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4:16. Es la advertencia de alguna manera de la que les hablo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ten cuidado ¿de quién? De ti mismo y de la enseñanza. Persiste en estas riquezas, y haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nosotros sabemos que la salvación es un acontecimiento permanente. Y de pronto no vamos a perder la salvación eterna, pero por contaminar nuestros corazones o quedar embarazado de las situaciones humanas, nosotros terminemos viviendo esta vida como que si nunca hubiéramos sido salvados. No porque no lo seamos, sino como le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: ¿quién te embarazó? Si ustedes empezaron en el Espíritu, ¿por qué ahora andan en la carne? Nosotros somos nacidos del Espíritu de Dios. Persiste en estas riquezas y te salvarás a ti y a tu entorno y a los que te oyen. Y con esto quiero ir terminando. Miren lo que dice la carta a los Corintios. Y aquí quisiera entonces decir algo. ¿Qué es lo que verdaderamente contempla? ¿Qué es lo que verdaderamente contempla el diseño de Dios? 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Porque si sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Versículo 4. Porque asimismo estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las garantías del Espíritu. ¿Qué contempla verdaderamente el diseño de Dios? Que lo mortal, dice en el versículo 4, sea absorbido. ¿Por qué? ¿Por quién? Por la vida. ¿Y quién es la vida? Dios por medio de Jesucristo,
que lo mortal sea absorbido por la vida. Porque, ¿y cuál es la garantía de esto? Que Dios nos ha dado de su Espíritu. Es decir, nosotros estamos en esta vida con la garantía que nos ha dado Dios por medio de su Hijo. ¿Y cuál es esta? Que nos ha dado de su Espíritu. Para que nosotros sepamos y seamos conscientes y tengamos claro que el objetivo de Dios es de que todo lo mortal sea absorbido por la vida eterna. Un día dejaremos de tener lo que hoy tenemos, de afligirnos por lo que hoy nos aflige, lo que hoy nos da seguridad. A la final, todo lo mortal será absorbido por la vida. Y podríamos pensar que, bueno, lo bueno es que eso va a pasar. Pero ¿saben qué es lo más hermoso de esto? Que en nuestro corazón podemos empezar a recibir las garantías, o la garantía del Espíritu. Que aun cuando estemos en esta tierra siendo afligidos, nosotros no estamos diseñados para que nos absorba la vida del hombre, el mundo y sus aflicciones, sino la vida eterna de Dios. Somos amados, escogidos y bendecidos en Dios para vivir triunfantes y victoriosos. Yo no sé, de pronto tu corazón hoy viene lleno de afán, que hay una situación que no se ha resuelto, o que tal vez tú estés enfermo, o que de pronto hay una deuda pendiente. Pero mi invitación de verdad y sinceramente es a que tú puedas abrir tus ojos a lo que Dios verdaderamente contempla y que desde ahí tú puedas vivir la situación desde lo eterno, no permitiendo que sea la situación que defina tu identidad, sino que comprendamos el día de hoy más que nunca que en esta nueva vida nuestra identidad es Cristo Jesús. Y como dijo el apóstol Pablo, padeció, estuvo en pobreza, en riqueza, en salud, en enfermedad, pero ¿quién va a poderte separar de esa experiencia reveladora en la que has sido enriquecido, en la que has sido bendecido? No permitas y cuídate de ti mismo para no quedar embarazado de una situación, sino por el contrario, lo que se engendró ahora se forme y estamos todos en el avance de que esa vida se perfeccione a través de nosotros. Amén. Si hay una vida que nos va a absorber, ¿cuál es? La de Dios. Cuando en el original habla de absorbidos, hace referencia como a tomar algo por completo, como cuando, ahí está, beber, es decir, tragar entero, devorar, ahogar, tragar. El objetivo de Dios es completamente beber lo mortal, tragarlo enteramente, devorarlo y ahogarlo, para que persista solamente lo que Él contempla. ¿Y qué contempla Él? Que reine su vida. Y si nosotros vamos creciendo y entendiendo eso, estoy seguro que seremos una generación que por medio del Espíritu Santo reinaremos en vida, en una vida abundante, victoriosa y eterna. Somos una generación que Dios está levantando por medio de su entendimiento, de su gracia y el poder de su Espíritu Santo. Amén. Yo te voy a invitar a que vamos a finalizar dándole gracias a Dios. Miren esta versión, dice: ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, dice, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. ¿Cuáles son las reglas que obedecemos? ¿Cuáles? Las de su propósito, las de su voluntad. ¿Queremos presentarnos victoriosos en esta vida? Obedezcamos la voz de Dios. Amén. Señor, te damos gracias
Gracias por tu palabra.